Muy bien, continuamos. Otro ejemplo de los actuadores electromotores pues es la válvula estabilizadora de Relenti. Y bueno, esta consiste en un motor de inducido único con el giro limitado. Es decir, el inducido, que es el rotor, pues está colocado de tal modo que hace girar la válvula abriendo el paso de aire. Al mismo tiempo se le opone la acción de un muelle que obliga a la válvula a estar cerrada, y la corriente que recibe el motor crea un par de giros que se opone a la fuerza del muelle, produciendo así una posición angular determinada, lo cual pues va a significar una determinada sección de paso de aire, y el control de la corriente sobre el motor se hace mandando la tensión nominal a impulsos con una frecuencia fija y haciendo variar la relación de ciclo. Y bueno, esta es una imagen que podemos ver pues aquí el funcionamiento de la válvula estabilizadora de Relenti. Continuamos con los actuadores electromotores o motor paso a paso. El motor paso a paso pues está constituido por un rotor de imanes permanentes y varias bobinas que configuran el estator, y el rotor se encuentra en el interior de una armadura o jaula y se encuentra magnetizada con el mismo número de polos que los que se pueden crear una de las bobinas, o que puede crear más bien una de las bobinas, y la correspondencia entre el rotor, es decir, los polos fijos, y el estator, que son los polos variables, pues es la causa que provoca el giro escalonado del rotor, ya que las bobinas enrolladas a unas masas polares pueden ser alimentadas alternativamente, creando sobre las masas campos magnéticos con polaridad opuesta a la armadura del imán, de tal modo que se produce un desplazamiento del rotor hasta la posición siguiente, es decir, una fracción. Por esta razón se le denomina motor paso a paso, y la fracción de giro o paso depende del número de polos del imán y de las bobinas de alimentación, es decir, las fases. Y la unidad de control electrónico se encarga de la excitación de las bobinas, combinando pues alternativamente la polaridad de cada grupo de bobinas para producir el giro o para cambiar el sentido del giro, como podemos ver en la imagen, que es un esquema del funcionamiento del motor paso a paso, y las bobinas se alimentan de manera independiente y con impulsos opuestos. Aquí también pues vamos a ver las válvulas estabilizadoras de Relenti. Aquí la estabilizadora de Relenti del motor dotado es con una gestión SPI y emplea un motor paso a paso para controlar el régimen de Relenti mediante la modificación de un paso de aire adicional al de la mariposa de los gases. Y bueno, esta está compuesta por un estator que posee dos bobinas y el rotor con los imanes permanentes, que tiene pues el eje roscado, y un cono de ajuste que se halla roscado al eje del rotor, de tal modo que cuando el eje gira el cono se desplaza, y el cono pues se intercala con el paso del aire adicional, de modo que pues según el sentido del giro del motor el cono cerrará o abrirá el paso del aire, como lo podemos ver en el esquema del funcionamiento de la válvula estabilizadora de Relenti, mediante el motor paso a paso. Y bueno, finalmente pues vamos a ver los actuadores pantallas de cristal líquido.
Y bueno, el principal funcionamiento de la pantalla de cristal líquido o display tipo LCD, por sus siglas en inglés, Liquid Crystal Display, pues se basa en la opacidad o transparencia que se observa en el cristal líquido cuando es sometido a la acción de un campo eléctrico. Entre dos superficies transparentes se introduce un líquido de cristal como medio indicador y el líquido ha de ser o ha de contener sustancias orgánicas, es decir, los denominados cristales líquidos, y por medio de electrodos aplicados a las dos superficies se pueden crear pues un campo eléctrico que influye sobre la permeabilidad luminosa del líquido, es decir, sobre el mayor o menor paso de luz. Si estos electrodos se les da una forma concreta, pues pueden representar cualquier símbolo. Y bueno, de este modo una pantalla puede representar mediante una matriz de puntos cualquier símbolo, gráfico o carácter, convirtiéndose en un excelente medio de comunicación visual. Y la pantalla necesita de una electrónica de control propia de su funcionamiento. Y bueno, un ejemplo de estos actuadores pantallas de cristal líquido pues es la pantalla del cuadro de instrumentos, y la principal aplicación de las pantallas es como indicador de datos en el cuadro de instrumentos, y una sola pantalla puede mostrar varias indicaciones simultáneamente y servir al mismo tiempo como monitor que permite la visualización de otros datos que pueden estar almacenados en la memoria. Y bueno, es posible el diseño de pantallas que incorporen distintas clases de información, así como diversos símbolos explicativos, y la pantalla pues integra en un cuadro de instrumentos o bien forma parte de una unidad de manejo. Y bueno, podemos ver en la imagen el esquema del funcionamiento de una pantalla de cristal líquido. Y bueno, otro ejemplo es el retrovisor antideslumbrante automático. Este especial espejo retrovisor consta de una electrónica de control y el elemento del espejo. El elemento de espejo tiene una carga de gel electroquímico que es similar al cristal líquido y está situado entre el cristal del espejo y un cristal transparente. El gel pues se encuentra entre dos capas electroconductoras y en ausencia de tensión es transparente. Cuando el vehículo pues es alcanzado por una luz desde atrás, pues es detectado por un fotosensor. Y bueno, la electrónica pues aplica una tensión a las placas conductoras que al polarizar el gel lo van haciendo opaco, y esto es en función del grado de deslumbramiento. El gel pues se oscurecerá con mayor intensidad, evitando así el efecto deslumbrante. Y bueno, como lo podemos ver en la imagen, es el funcionamiento de un espejo retrovisor antideslumbrante. Y bueno, básicamente estos son unos ejemplos de los actuadores y de los tipos de actuadores.